Bueno, buenas tardes. Ya hemos dado, comentaba aquí, los 5 minutos de cortesía. El otro día me enteré que se dan hasta los juicios, ya, los 5 minutos de cortesía, cosa que es que somos latinos. Darles la bienvenida a esta tarde. Esta tarde es una tarde un poco especial dentro de este ciclo, por el tema que nos trae aquí y por lo que significa esta casa. Hoy vamos a hablar de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, y permítanme recordarles que esta casa fue construida por los jesuitas en 1733, hasta que en 1767 fueron expulsados, no de aquí, bueno, de aquí evidentemente, pero no solo de aquí, fueron expulsados de toda España, no es que especialmente fueran expulsados de aquí. Por cierto, de aquí fueron expulsados 2 o 3 meses más tarde, porque como las noticias tardaban 2 meses en llegar, pues, si algún mérito teníamos era que los expulsamos más tarde. Posteriormente, 10 años después, en 1777, se constituye la Económica y como el edificio estaba vacío, ya se habían llevado de aquí todos los elementos materiales que había. Yo supongo que se los llevaría a la iglesia, porque nadie más tendría sentido que se llevara lo que había aquí de una orden religiosa. Era el edificio y entonces se le solicitó, puesto que el edificio estaba vacío, a Carlos III que fuera la sede de la Real Sociedad Económica, y desde entonces somos sede de la Real Sociedad Económica gracias a que, así se escribe la historia, pues gracias a que expulsaron a los jesuitas de aquí. En ese sentido, yo lo siento, pero la historia se escribe así. Esta mañana coincidíamos con el director de Radio ECA, que tenemos el gusto de compartir aquí esta tarde, otra vez más, en la que yo le he dicho siempre, y no me escondo, bueno, yo creo que hasta lo he dicho públicamente, que esta es su casa, porque es que la hicieron ellos, y si en términos de propiedad no, porque además no me dejarían hacerlo, sí en términos morales, ¿no? Y por eso decía yo que esta es una ocasión especial, ¿no? Estamos en una conferencia que es especialmente intrincada con la casa, y a la que, por lo menos a lo que este director se refiere, se siente heredera o se siente con deuda a quienes hicieron este magnífico edificio en el siglo XVIII. Nosotros, hemos, como es nuestra obligación, intentado mantenerlo y, hombre, la hemos cambiado, porque lo siento, la capilla la hemos convertido en gabinete de la ilustración. Eso de lo siento, no sé si, yo creo que no, ¿verdad? Se nos permite. Lo digo por la implicación que ha tenido siempre la orden de los jesuitas con lo que es el progreso, el avance y sobre todo un compromiso que es común, y yo creo que eso, el devenir de la historia, pues nos ha vuelto a reencontrar si es que en algún momento nos separamos, y es precisamente lo que nos une, que es la vocación por el tema de la educación y de la cultura. Perdonen que me haya extendido un poquito, pero en esta ocasión, no lo he hecho en las ocasiones anteriores, pero es que tenía que hacerlo, es decir, era obligado a hacerlo, y además, y si no era obligado, lo he hecho con mucho gusto. Yo sin más decirles que pasé la palabra Jesús, que lo diga bien, pues entonces directamente a Neto para que nos haga una semblanza de quien ha querido compartir esta tarde con nosotros. Señor Presidente, muy buenas tardes a todos los miembros de esta casa que nos acoge
Muy buenas tardes. La verdad es que es un placer para mí en la tarde de hoy estar presentando al profesor José Concepción Rodríguez, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, compañero de Historia del Arte, y en un tema como este sobre la Compañía de Jesús. Hay dos razones fundamentales que cuando Jesús Pedreira, como presidente de la Asociación Santa Cruz, comentó lo de organizar este ciclo, yo dije, uno de los temas yo recomendaría que fuese sobre la Compañía de Jesús. Por una razón. Primero, porque un miembro de la Compañía de Jesús, natural de esta ciudad de La Laguna, es el jesuita, uno de los jesuitas más universales del siglo XVI, que es el padre José de Ancheta, a quien contamos entre ese amplio panorama de los santos de la Compañía, pero yo siempre veo su lado, por supuesto, santo, pero también veo al hombre, y me parece que cualquier homenaje que se haga en La Laguna y que tenga por objetivo la Compañía, también hace un homenaje o prestigia la figura del padre Ancheta, esa figura tan importante y tan universal, y a pesar de todo lo que se hace y se mira que se hace, sigue siendo poco difundido en Canarias. Es una tristeza que la figura más universal de la historia de Canarias, y con una dimensión tan del siglo XXI, siempre parece que cuesta. Eso en primer lugar, pero en segundo lugar, porque el arte de la Compañía de Jesús es trascendental en la historia de la humanidad, lo es desde el siglo XVI, que es cuando lo creó Ignacio y sus compañeros, pero lo sigue siendo hoy en día, y la obra, lo digo en un doble sentido, hablo de la obra artística, que es la que nos reclama, pero también de la obra humana, tan intensa y que se percibe de una manera muy activa en todo el mundo. ¿Y quién podría defender el patrimonio y la historia cultural de la Compañía? Pues Pepe Concepción, porque por José Concepción es difícil identificarlo. Pepe Concepción es un querido amigo, profesor de Historia del Arte, ya digo, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que comparte con la doctora Ana María Díaz Pérez, aquí presente, y conmigo el privilegio de haber sido alumnos de Mari Carmen Fraga González, nuestra directora de tesis, y eso imprime carácter, imprime sobre todo un amor a la ciencia y al estudio. Y en esta mención quiero, y estoy convencido de que con ellos y otras muchas personas aquí presentes, siempre el recuerdo afectivo a nuestra profesora. Pepe Concepción ha dedicado casi toda su vida al estudio del arte desde múltiples perspectivas. Su tesis doctoral, que fue ejemplar, sigue siendo una obra de consulta básica para cualquier persona que quiera aproximarse a la historia del arte en Canarias sobre patrocinio artístico. Nos desveló en su día una perspectiva absolutamente renovadora del arte, mucho más allá del positivismo habitual, para enseñarnos cómo era importante la figura del patrón, cómo era importante la figura del mecenas, cuando ese término se podía aplicar a alguien, y realmente cómo entre los patrones y mecenas se encontraban las órdenes religiosas de Canarias, entre ellas la Compañía de Jesús. Pero no en balde, él es gran canario, tiene una formación en Las Palmas, y si la Compañía de Jesús se manifestó de una forma brillante en la historia de Canarias, fue en Las Palmas. No tuvimos la fortuna en Tenerife de tener la fuerza y el arraigo de la Compañía, que sí tiene en Las Palmas y sigue teniendo a partir de su parroquia histórica, bueno, su templo histórico de San Francisco de Borja, en la calle Doctor Chile, el barrio de Vegueta, y un templo que fue, como él nos dirá, pues deslumbrante en la historia de la cultura canaria. Por lo tanto, vean que confluyen muchas cosas, ¿no? La pertinencia del estudio de la Compañía, de hacerlo en La Laguna, en la tierra de Ancheta, de hacerlo con un profesor excelente de Gran Canaria, y teniendo en cuenta que el grueso de la presencia de la Compañía la tuvimos en Las Palmas, aunque también en Tenerife tuvimos presencia de la Compañía en distintas fases, ¿no? En el siglo XVIII y luego en el siglo XX, en la labor que los padres de la Compañía tantos años realizaron en la parroquia de la Concepción de Santa Cruz. Por lo tanto, Pepe, bienvenido. Hago el saludo, por supuesto, en nombre del presidente, todos los miembros de la Asociación
Cultural de Santa Cruz. Ya te ha dado la bienvenida el presidente de la Real Sociedad Económica Amigos del País de La Laguna, y quiero también hacerte ese saludo, yo en nombre de todos, también, y permítanme que haga esa aclaración, de los fervorosos historiadores del arte que han venido también a escucharte en la tarde de hoy. Por tanto, es un placer tenerte aquí. Y te viene mucho a La Laguna, ¿eh? Cuando dice uno La Laguna, dice Tenerife, que también a Santa Cruz, que no te hemos escuchado por Santa Cruz en mucho tiempo. O sea que nada. Bienvenido. Gracias por estar aquí presente para participar en esta disertación. Coincido con el profesor Castro Bruneto esta mañana lo hablaba con la compañera Margarita Rodríguez González, el magisterio espléndido de la profesora Fran González, que sigue trabajando, sigue investigando, a pesar de que está felizmente jubilada. Bien, hay un material que se ha repartido, donde consta parte del currículum, la bibliografía esencial sobre el asunto que vamos a desarrollar, un diagrama fruto de la que ahora mismo vemos del pasar la imagen, perdón. Un diagrama que corresponde, realizado por el padre Agustín Castro Merello, el padre Castro, que ahora mismo les muestro. Y en la diapositiva está la introducción. Esta introducción simplemente contiene o refleja a dos miembros de la compañía, el San Luis Gonzaga, que se relaciona con la labor de magisterio que tuvo la compañía ignaciana, y por otro lado San Francisco Javier, que nos conecta con la importancia en esta congregación de las misiones. El diagrama del padre Castro que le comentaba no es mío, y ahí está la fuente de la que se obtiene. En él aparecen, pues lo cito, fundamentales, la presencia de la Compañía de Jesús en Canarias desde las primeras etapas de lo que se llama la etapa misional, hasta la expulsión republicana en el año 31 y la vuelta, al menos en Gran Canaria, en el año 39. A partir de aquí seguiremos un esquema, sobre todo en relación con los tres colegios que se fundan en la isla, es decir, el de la Rotava, luego el de las Palmas de Gran Canaria y por último el de La Laguna. Bien, a pesar de que la primera misión, vamos a ver ahora pronto, arriba, en la segunda mitad del siglo XVI, aquí vemos un acta del Cabildo Catedral en el que se reclama la presencia en Canarias de miembros de la Comunidad de Jesús, a la cual, por error, aunque ahora no viene a colación comentarlo, se le llamaba teativos. Entonces fíjense como el Cabildo Catedral reclama que si los jesuitas vengan, entre ellos vengan estos dos miembros de la compañía nacidos en la isla de Gran Canaria, aunque el primero de ellos, Abel de Castilla, es bisnieto o fue bisnieto de Giacome Monteverde. Si se reclama que vengan estos jesuitas, si al final deciden asentarse en Gran Canaria o en Canarias, porque servirán de ejemplo a los naturales de las islas. La primera misión, en realidad la primera misión que viene a Canarias, lo hace con el obispo Bartolomé de Torres, que como ustedes ven, tiene en el año 67 y muere poquito después, en el año 69. Con él llegan a Canarias 4 jesuitas, como ustedes ven, que llegan al puerto de Santa Cruz y se establecen antes de pasar a Gran Canaria en el convento agustino. Se entiende, el convento del Espíritu Santo de La Laguna, porque en Santa Cruz no había convento agustino. Bien, el obispo muere y al año siguiente, en el año 70, los 4 jesuitas vuelven a la península. Destacar en este sentido el comentario que hace uno de ellos sobre la ciudad de Las Palmas. Dice que es como una Sevilla abreviada, es decir, la ciudad de Las Palmas le recordaba
la ciudad hispalense. Bien, muere el obispo Bartolomé Torres, los jesuitas vuelven a la península y al año siguiente tiene lugar, en el año 70, el mismo año que se van los jesuitas, tiene lugar la matanza de Tazacorte, que ha quedado reflejada en este cuadro, que se conserva en la Catedral de Las Palmas, en el Museo Catedral de Las Palmas, y que estuvo en el refectorio de los jesuitas de aquella ciudad, una obra del siglo XVIII anónima, y esta otra que se conserva en la iglesia del Salvador de Santa Cruz de la Palma, una obra atribuida a Juan Manuel de Silva. Juan Manuel de Silva, quizás es el pintor canario que más representaciones tiene de miembros de la Compañía de Jesús. El primer colegio que se funda a finales del siglo XVII es el de San Luis Gonzaga de la Orotava. Bien, la licencia al parecer llega en el año 60, el año 61 se crea escuela y casa de jesuitas de la Orotava, aunque la construcción del edificio y de la iglesia se corresponden ya con el siglo XVIII. La Orotava tiene el inconveniente que ustedes ven y que todos conocemos, es decir, las pendientes, estamos mirando en esta imagen hacia el interior de la isla, o sea, hacia el sur, y la casa definitiva de los jesuitas de la Orotava se situaba en la zona de la derecha, subiendo esta pendiente. Estuvieron un tiempo muy corto en la que está situada enfrente, con ese color parduzco, pero como aquí se indica, la primera vivienda que tuvieron los jesuitas fue dotada por don Juan de Llarena en la Orotava. Ahora bien, esta vivienda de Juan de Llarena quedaba muy cerca del convento dominico, es decir, lejos del centro de la Orotava, y al final consiguieron establecerse primero en ese edificio antiguo que ustedes vieron, pequeñito, y luego enfrente, donde empiezan a levantar la casa, y luego ya avanzado al 16, o por lo menos cuando ya avanzado al 17, mejor dicho, la iglesia. Tuvieron el patrocinio de algunos personajes de la Orotava, y esa casa, tanto la casa y el colegio como la iglesia fueron derribados cuando, después de la expulsión de los jesuitas, la casa, el solar de la iglesia fue comprado por Antonio Díaz Flores. Allí le fundó su pensión, que es esta que ustedes ven, es decir, ahí prácticamente se levantaba la iglesia de la comunidad de Jesús, y hacia abajo se levantaba la casa. Es decir, Antonio Díaz Flores, que es el personaje que vemos en el lado superior derecho, pues adquiere la iglesia, intentó conservar la fachada del edificio, pero no hubo acuerdo entre las autoridades municipales, el gobierno de la provincia y Bellas Artes, y entonces él decide continuar su casa porque la empezó desde el fondo hacia la fachada, al final la tira y desaparece el edificio. Esta sería la casa de Díaz Flores, la placa ya aparece, y esto es un esquema de lo que era la construcción, que corresponde, no es mío evidentemente, lo pone debajo, al César. Lo que es el César es una recreación de don Jesús Rodríguez Bravo, que si no me equivoco se encuentra entre nosotros. No lo conozco personalmente, pero sí por la fotografía de su libro. Y esta recreación es suya, donde vemos la casa como está situada en pendientes, y la costa está situada hacia nuestro lado derecho y el interior al lado izquierdo. La iglesia se empezó a levantar y se construyó esa espléndida fachada. Ahora bien, no llegó a techarse, con lo cual el señor Díaz Flores al final, pues, la fachada la tira abajo y utiliza el material para hacer su vivienda. Es decir, esta era la fachada que había, también aparece en el libro de don Jesús Rodríguez Bravo, es una foto que corresponde al archivo Rodríguez Mesa. Si nos fijamos, tiene columnas salomónicas, y el esquema de esta fachada que aparece aquí nos recuerda un poco a la catedral, a la de los jesuitas de la capital de Gran Canaria. Pero lo curioso, y también lo refleja Rodríguez Bravo, es que el señor Díaz Flores mantuvo prácticamente el esquema de la iglesia cuando lleva a cabo su vivienda en la calle Colegio. Calle Colegio,
nos fijamos que el término se ha mantenido, Colegio o San Francisco, lo mismo que en las Palmas de Gran Canaria, la calle Dr. Chil se llamaba anteriormente calle Colegio, es decir, la importancia que tuvieron los jesuitas que dieron el nombre, como ustedes ven, a esa medida. Cualquier detalle con más precisión que quieran tener este edificio, hay que remitirse al investigador Rodríguez Bravo. Bien, este texto, que no voy a leer porque ustedes pueden hacerlo perfectamente, nos refleja cómo el señor Díaz Flores al final decide tirar su vivienda, decide tirar la fachada, porque no había acuerdo y las autoridades no le daban solución definitiva, y entonces se la utiliza como material para su casa. El resto de esta fachada jesuítica se conservan en los jardines de la vivienda. Esta foto, de nuevo al César López del César, precedida por el doctor Lorenzo Lima, e incluso más en la casa Jiménez Franchi. Estos elementos decorativos correspondían a la fachada, afortunadamente se han salvado, vamos, aislados y separados de lo que era el conjunto del edificio, porque el resto acabó en la pura ruina. Incluso se llegó a plantear desbaratar la fachada y ponerla al edificio de Santa Cruz, pero al final lo cierto es que no se llegó a nada. Bien, los bienes del Colegio de San Luis Gonzaga de la Orotava pasaron luego a distintos templos. En este caso tenemos dos imágenes que se conservan en la parroquia de la Concepción de la Orotava. Están afiliados a Benito de Iter Castillo, que es uno de los grandes escultores del siglo XVIII andaluz, San Ignacio y San Francisco Javier. Bien, la afiliación a Iter Castillo queda clara. La iglesia de San Juan del Farrobo en la Orotava, la iglesia de San Juan Bautista de la Orotava, no, San Juan del Farrobo también tiene dos lienzos que representa a otros tantos santos jesuíticos. Pero no podemos pensar que todo lo que hay que plasme un asunto jesuítico tiene que ver o se relaciona con los colegios. Por ejemplo, esta pintura atribuida por la profesora Clara González a Gaspar de Quevedo es anterior al primer colegio de las islas, que es el de la Orotava, un lienzo espléndido que se conserva en la iglesia de la Concepción. Pasamos al segundo de los colegios, que es el de las Palmas de Gran Canaria. Tiene la virtud de que es el único que se conserva, además sus dimensiones son majestuosas. Está situado en la calle Dr. Chil. La orientación de su templo no es la preceptiva en esos momentos, porque está orientada, como ustedes ven, en sentido norte, pero en sentido sur-norte, no en sentido este-oeste, como está el resto de las construcciones de la capital de Gran Canaria. Se levanta y se crea este colegio a finales de siglo. Aquí tenemos una maqueta de la Casa de Colón, donde vemos lo que era la ciudad de Las Palmas, una ciudad pequeñita. Esta maqueta corresponde al plano del Austin del Castillo, que es un poco anterior, en los años 70. Y aquí está situada la catedral, los tres conventos de Vegueta, y todavía no está levantada la iglesia de los jesuitas en la Triana. Y esta es la calle donde se levanta la iglesia de la Compañía de Jesús, la calle Colegio, calle Veracruz, calle Colegio, porque si seguimos hacia abajo está el convento agostino, calle Colegio y por último calle Dr. Chil. La vía es un tanto estrecha. Para sacar una foto tenemos verdaderas dificultades, y luego el peligro que supone transitar por estas aceras estrechas que, como hacemos un pie, nos pueden atropellar. Si nos fijamos, la iglesia es toda ella de cantería, todas las fachadas de cantería, lo cual demuestra la prestancia del edificio. Hasta ese momento en la capital Gran Canaria el único edificio con cantería en toda la fachada. Luego ya más adelante se culmina en la catedral de Las Palmas. Bien, en la génesis del colegio de residencia de los jesuitas en Las Palmas tuvo una labor fundamental un canónigo de la catedral e inquisidor, don Andrés Romero Suárez y Cardelín, que cuando muere lega su vivienda para que se funde un colegio. Él muere en 1702. Era un personaje, canónigo e inquisidor, pero había estudiado en el colegio de San Hermenegildo de Sevilla, por eso la devoción a la comunidad de Jesús. De hecho, incluso él quiso enterrarse en la capilla o el oratorio que tenían los jesuitas.
Otros próceres también contribuyen, entre ellos Don Agustín de Torres y los propios obispos, en este caso el obispo Dávila y Cárdenas. La casa e iglesia de los jesuitas de las Palmas de Gran Canaria estuvo en construcción, en expansión, hasta prácticamente la expulsión de la compañía en el año 67. Bien, la iglesia de los jesuitas de la capital de Gran Canaria tardó 30 años prácticamente construirse. Tengamos en cuenta las dimensiones que dispone. En esta elevación participaron algunos padres de la compañía, como en este caso vemos el padre Vicentelo, el padre Gómez, no directamente, sino desde la península, y luego el ingeniero Francisco Lapierre, e incluso ese arquitecto, ese maestro de obra gomero al que trata también el investigador Rodríguez Bravo, que es Juan Fernández de Torres, que también participó en la iglesia de la Compañía de la Roma. Labor importante en esta construcción en la iglesia de los jesuitas es la de don Bartolomé Benítez de Lugo, hijo de los marqueses del Diego Benítez de Lugo, marqués de Celada, que deja todo su patrimonio para que se construya la iglesia de la Compañía, la iglesia definitiva, la iglesia grande, que él no conoce porque murió antes. Fue enterrado en la capilla de oratorio y sus restos luego pasan a la iglesia grande. Bien, la aportación económica fue destacada y gracias a don Bartolomé Benítez de Lugo, la iglesia de la Compañía de Jesús en Gran Canaria se llama la iglesia de San Francisco de Borja, porque antes presidía en el templo un cuadro de la Sagrada Familia. La iglesia tenía hasta el siglo XX una sola nave, con un brazo de crucero, con cubierta abovedada, en el crucero una cúpula elevada sobre pechinas. Solo en los años 40 del siglo XX la iglesia se amplió y se hicieron 3 naves, pero en principio solo tenía una, como el resto de las construcciones en general, el resto de las construcciones jesuíticas. En esa iglesia, como vamos a ver, hay piezas importantes como el retablo de la Piedad, pagado por un comerciante del metálico, Martín de los Reyes Forco, y luego un lienzo espléndido, enorme, realizado por Manuel Ponce de León en los años 60, cuando los jesuitas todavía llevaban el seminario conciliar. Bien, esa es la casa que deja el inquisidor Andrés Romero Suárez para los jesuitas de la capital de Gran Canaria. La fachada es magnífica, la capilla primitiva por lo visto tenía su entrada por esa puerta. El edificio ha sido rehabilitado por dentro, el edificio no está en esta zona, ha sido rehabilitada con fortuna regular, pero bueno, ahí está, se ha rehabilitado. Yo no quiero hacer más comentarios de este tipo. Si ustedes se fijan, incluso esa puerta, esas hojas de madera recuerdan al del convento de la Clarisa de la Laguna, con fortuna. Y vemos el pavimento de cantería en torno a los vanos. En la parte superior se recoge el escudo o las armas de los romeros. Pues bien, de aquí para abajo continúa la casa, tiene una extensión, como usted ve, grandiosa. Se añaden otras viviendas que se compran o se llegan para la compañía, de tal manera que todo eso se conserva. El edificio que asoma por la parte derecha es un edificio de principios del siglo XX y ahí estaba la Inquisición, es decir, las casas de la Inquisición. Recordemos que don Andrés Romero Suárez de Calderín fue inquisidor. El edificio de la Inquisición se tira y entonces se levanta esta construcción. La lápida de don Andrés Romero se conserva incompleta, 4 trozos, hasta hace pocas décadas había 5, uno de ellos se ha perdido, y entonces se ha reproducido en la casa de la iglesia, es decir, tras aquella puerta que vimos antes de la casa de don Andrés Romero, pues está situada esta placa, los restos de la placa en la pared con la reproducción del texto. Andrés Romero quedó, específico en su testamento, que quería enterrarse en la iglesia, en el oratorio del Colegio de la Compañía de Jesús, junto a la pila del agua bendita, que está embebida o embutida, debe entenderse en la pared,
y que ustedes pueden leer. Pieza importante de la Iglesia de la Compañía de Jesús es esta imagen. Les pido disculpas porque no está completa, pero es una pieza magnífica de Pedro Duque Cornejo, regalada por este miembro de la compañía, miembro del linaje de los marqueses de Celada, fallecido en el año 32. Hasta ese momento, hasta poco después de la llegada de esta imagen, la capilla se llamaba la Capilla de Santa Sagrada Familia, luego pasó a llamarse, y la iglesia en conjunto, la iglesia de San Francisco de Borja. Don Bartolomé Benito de Lugo fue un personaje controvertido porque no fue muy bien acogido por su propia familia ni por los canónigos de la catedral canariense, por motivos que ahora no vienen a cuento. Sin embargo, dejó esta pieza espléndida. La fachada, como vemos, en esa columna dorsa, el frontón partido, se acoge a lo que son las pautas del siglo XVIII, esta fachada ya del siglo XVIII, en el ámbito insular. Recordemos que esta iglesia, lo vamos a ver en el interior, es la segunda construcción que se realiza en Canarias con bóveda. La primera había sido la Catedral de Las Palmas, luego vienen las otras, como la Concepción de la Rotava o la iglesia de Santiago Apóstol de Galder. Una obra espléndida, como ustedes ven. La cuestión es sobre todo la calle. La casa de los jesuitas, la residencia y colegio de los jesuitas, llegó a dar a dos calles. La calle principal, donde está la fachada de la iglesia, que es esta, la calle Doctor Chil. Ven ustedes antes Real de la Veracruz, porque iba hacia el convento, hacia la ermita de la Veracruz y luego convento agustino. Y por último, Inquisición y Colegio, hoy es calle Doctor Chil. Tiene a su vez una fachada trasera que da a López J, antiguamente calle de los Canónigos. López J fue, como saben, un alcalde de la ciudad. Esta es el paramento que da López J. La parte que está más próxima a nosotros es la casa de la iglesia, la residencia de los sacerdotes de la diócesis canariense, y más abajo la entrada posterior al seminario con los escudos de España, vamos a llamarlo así, con los castillos y los leones. Si atravesamos esa puerta, y normalmente suele estar abierta, hay un magnífico patio. Como vemos, es de los pocos que se conserva en nuestra ciudad. Esperemos que no haya un concurso y algún arquitecto haga algún desaguisado, porque no sería la primera vez. Magnífico. La puerta tiene incluso, aparte de la puerta que da a la calle, una verja en madera, y una señora que por la mañana está de limpieza y nos deja entrar y fotografiar. Magnífico. De esto en la capital de Gran Canaria, poquito. Esto correspondía al seminario conciliar. La placa que tiene por fuera, junto a la portada principal de la iglesia, donde se nos explica la historia del edificio. El escudo, a veces se pone escudo de España, no en realidad escudo de España, el escudo de Carlos III, el escudo de España propiamente muy grande después. Y luego la placa, porque el edificio de los jesuitas de la capital de Gran Canaria se convirtió en seminario. Los jesuitas fueron expulsados, como ya se ha comentado, en el año 1767, y 10 años más tarde se instala en el mismo edificio el seminario conciliar. Aquí tenemos la placa. Aquí no intervinieron para nada los jesuitas fueron más tarde con el obispo Codina, pero la placa nos refleja cómo el edificio tuvo un uso, es decir, una situación diferente a la de la Rotava, que resultó destruido. Incluso la iglesia de la casa de San Luis Gonzaga, del cual de la Rotava, se incendió en el año 41, y la iglesia, ya sabemos los avatares que tuvo. Entonces la placa no se ve bien, por eso tuve que reproducir el texto. El interior de la iglesia, con la única nave que tenía, la visión de la única nave que tenía, el brazo de crucero, y el crucero con las 4 esquinas y las pinturas. Las pinturas son
obra de Francisco de Rojas y Paz, hasta hace unas décadas se decía que eran pinturas al fresco, son pinturas al óleo adosadas a la pared, no son frescos y son piezas magníficas. El problema que presenta la iglesia son las humedades y los escasos recursos, en resumen, para mantener digno el edificio. Aquí la vemos en un día donde se nota, quizás para los que visitamos o somos de las Palmas de Gran Canaria, una persona amiga me decía, pero hay bastante gente. Digo, sí, que es jueves santo y están viendo el monumento, porque el resto de los fieles son pocos en el edificio. Magnífico. Vamos a ver este retablo relacionado con Carmona, el escultor, el artista palmero. Antes tenía una disposición distinta, no el retablo en sí, sino que delante colgaba el lienzo realizado por Manuel Ponce de León, que antes citábamos. Vemos las humedades del edificio. Es una construcción, repetimos, no solamente la iglesia, sino toda la casa enorme. Con esta pintura donde se representan, vemos en el centro a la Virgen y luego distintos santos de la compañía, incluso los santos, los mártires de Japón. La San Juan Evangelista, la humedad de las paredes, la orientación del edificio, como antes decíamos, está en el núcleo, en el centro de Gueta, con esa cúpula y la torre muy próxima al mar, como se ve. Y en el interior del edificio, si ustedes se fijan en la foto en blanco y negro, ven el retablo de Carmona diseñado por Manuel Ponce de León con un cuadro enorme. Ese cuadro lo vamos a ver ahora. Perdón, y es el cuadro pintado por este artista Gran Canario, representa la Inmaculada con dos santos jesuíticos al pie. El cuadro ya no se conserva ahí, sino en la sacristía, y es el que vemos a la izquierda. Las dimensiones las vamos a ver ahora mismo. El retablo que vemos no está situado ahí tampoco, el retablo de la Piedad, que citábamos antes, obra de Martín de los Reyes Forco, un retablo realizado en madera sin policromar y magnífico, pero está situado, orientado o mirando hacia la nave central. Como bienes muebles que se desplazan, son susceptibles de moverse. El cuadro, observamos las dimensiones colosales, el señor que aparece en el centro, parapetado, rodeado de micrófonos, es don Adán Martín, cuando en el momento en que se inaugura la institución Mafre de la calle Castillo. Un restaurador al lado de una de las figuras del cuadro. Vemos que las figuras son de tamaño superior al natural. Tengo que agradecer la sesión de esta fotografía por parte de la profesora Hernández. El cuadro de nuevo, el cuadro, si nos fijamos, está puesto en sentido horizontal, lo he puesto en vertical, pero está colocado en horizontal sobre el suelo. El retablo de la Piedad, magnífico, obra de José de San Guillermo, se supone que es el maestro de Luján Pérez, y luego en su ubicación antigua. La ampliación con las naves del siglo XX, con las tres naves, esas naves se añaden o se elevan en la década de los 40 del siglo XX, pero hasta ese momento tenía una sola nave con las tribunas en la parte superior. Lo que pasa es que el trabajo, la realización de los arcos es tan buena que parece del 18, pero eso es siglo XX, es decir, apenas tiene 70 años. La iglesia tenía una sola nave. Si nos fijamos, la solera es nueva, la solera también es del siglo XX, y con ella desaparecieron algunas de las lápidas. Tenemos los restos de la lápida de don Andrés Romero Suárez Calderín, pero desgraciadamente no la de don Bartolomé Benítez de Lugo. Don Bartolomé murió antes de que se acabara la iglesia, de que se construyera la iglesia, pero la lápida pasó, pero se perdió. Lo mismo aconteció con las lápidas que estaban enterrados aquí cerquita, en la capilla del oratorio del Colegio de la Laguna. Pasaron a la iglesia de los Remedios, pero claro, la iglesia de los Remedios se tiran, y entonces las lápidas desaparecieron, entre ellas la de la señora Guaso. Y hablando del Colegio de la Laguna, aquí tenemos
fachada, es una construcción ya más tardía, la última. El edificio, como se ha comentado, ha sido bastante renovado por dentro. Afortunadamente se conserva el arco que vemos si salimos al lado izquierdo, que sería el acceso a la capilla, una construcción pequeña, se accedía a esa capilla de la calle. La vida como ustedes ven, la vida del Colegio de la Laguna fue muy corta, es decir, del 27 al 67. Contó también la Laguna con personalidades destacadas que legaron sus bienes para la elevación de esta casa colegio, entre ellos sobre todo don Juan González Boza, que lega sus propiedades o parte de sus propiedades al Colegio de la Laguna. Lo que pasa es que era una especie de legado envenenado, porque ese señor tenía bastantes deudas y los jesuitas tuvieron que luchar para conseguirlo. Y la casa del legado González Boza estaba un poco alejada del centro, y entonces al final los jesuitas aceptan o adquieren la casa que les presentaba don Miguel Gotino, y aquí se levanta el colegio. Pero ya digo, fue una vida de cierta manera efímera, corta, y en el año 37 ya, a partir del año 67, adquiere otros usos, como sabemos, la sede de la Real Sociedad Económica, la universidad, escuela y otro. Don Juan González Boza aparece representado aquí en un cuadro que se conserva en las Palmas de Gran Canaria, en la ermita de San Juan, del barrio homónimo, porque esta ermita fue fundada por él. El cuadro es un cuadro irregular, había que limpiarlo, restaurarlo, a ver qué hay debajo, es flojito, o parece flojito, pero ese es Juan González Boza y esa es la ermita de San Juan. Él vivió en Las Palmas la parte de su vida porque era canónigo de la catedral. Aquí tenemos el legado que hace a la compañía. Está sacado de un expediente de audiencia, no es mío, esto no quiere decir que no lo he descubierto yo, esto lo cita ya el padre escribano Garrido. Como digo, insisto, a cada uno lo suyo. Bien, el colegio es una foto de 2002, está, como ustedes ven, en rehabilitación, y luego la fachada actualmente, la que tenía incluso en una foto antigua. Esta foto se la debo al doctor Rodríguez Morales, que me la envió. No siempre lo que hay en relación con los santos jesuitas están ligados directamente a la compañía. En Fuerteventura todos conocemos la ermita de San Francisco Javier en Poseta, con esta imagen espléndida, con esos estofados, protegida, como ustedes ven, por un cristal. Pues esta imagen es de fundación vecinal y poco tuvo que ver con los jesuitas. Lo mismo que la iglesia también dedicada, la ermita dedicada a San Francisco Javier en Santa Cruz de la Palma, del siglo XVII, mandada a construir por Arce Rojas, pero que al final pereció la construcción en el siglo XX. La expulsión de los jesuitas tiene lugar en el año 67, no solamente de Canarias, sino de todos los reinos, las zonas que pertenecían a la monarquía española. Los motivos son diversos. El padre Castro, don Agustín Castro Merilla, dice que es algo que salió de la real voluntad de su majestad Carlos III, que además no se podía discutir, incluso estuvo prohibido hablar a favor o en contra de la expulsión, so pena de ser reo de lesa majestad. Es decir, él lo decidió, no es orden. Y entonces quizá algunos de los argumentos que se esgrimen es que la obediencia que siempre ha habido desde la época ignaciana hacia el Papa, la obediencia solo al pontífice. Entonces, claro, Carlos III es un monarca ilustrado, pero correspondiente al absolutismo monárquico, no lo ve bien. Y luego los desórdenes que hubo en Madrid y en algunas otras regiones, como Zaragoza y el País Vasco. En el caso de Madrid fue llamado motín de Esquilache, un año antes de la expulsión, una especie de rebelión contra los ministros extranjeros que se había traído de Nápoles el monarca Carlos III. Lo cierto es que fueron expulsados y
con anterioridad al motín de Esquilache, en el año 58 se publica la primera parte de una obra literaria escrita por un jesuita, el padre José de Isla, Regero de Campasa, alias Sote, en la que el resto de las comunidades regulares, sobre todo una determinada, no quedaban bien paradas, y entonces, claro, algunos miembros de las comunidades regulares al alegrar se entristecieron, pero la voz un poco chica, por la expulsión, no dijeron nada. La medida, como vemos, es una manera de dejar claro que Carlos III es el monarca absoluto, déspota ilustrado, y él es el que decide hacer las medidas que le parece con sus ministros, pero sin que haya intervención del pueblo. Recuerda aquella frase que se asocia con el absolutismo ilustrado: todo para el pueblo pero sin el pueblo. Y ahí está al final lo que comenté: no se podía comentar en público nada a favor ni en contra de la medida del monarca. Los bienes, como se comentaba también en la mesa, fueron distribuidos entre las distintas parroquias. Los del Colegio de la Laguna fueron a esas ermitas, ya algunas ermitas y otras que son parroquias e iglesias, en particular a la iglesia de los Remedios de la Laguna, actual catedral. Se llevó el retablo mayor de esa capilla, de la capilla que estaba aquí cerca, con las imágenes de San Ignacio y San Francisco Javier. Ni retablo ni imagen aparecen. Con el cambio viene la misma época, con el cambio propio al edificio el neogótico del siglo XX, pues esas piezas desaparecieron. Por lo menos en las actas capitulares no hay mención de ella. 10 años después de la expulsión, en el año 67, se establece, como decíamos antes, el seminario conciliar, lo mismo que en otras zonas de la península ibérica. Aquí se establece el seminario, pero los jesuitas seguían fuera y vuelven en el año 52, como vamos a ver, con este prelado del obispo Codina. Codina vino acompañado del padre Claret. Entonces el padre Claret le manifestó que la formación de los futuros sacerdotes de Canarias era pobre, y entonces insistió en que viniera la Compañía de Jesús. Al final llega y lleva el seminario conciliar, pero la vida otra vez trajo una caída para los miembros de la Compañía, porque fueron expulsados durante la Revolución Gloriosa, el destronamiento de Isabel II. El 8 de octubre, la gloriosa octubre de septiembre, el 8 de octubre los jesuitas embarcaban de nuevo hacia la península. Bien, llega el concurso siglo XIX con el reinado de Fernando VII. A partir después de la Guerra de la Independencia, claro, con el periodo conservador, los jesuitas vuelven a tener sus funciones dentro de los reinos hispánicos, que se perderán pronto, salvo Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Y se rehabilita la compañía y se dice que la expulsión fue injusta, ilegal, ajena al derecho, en fin. Vuelven los jesuitas, como refleja el texto del padre Merello. Fernando VII tiene un reinado de 3 años en los que se ve obligado a aceptar la Constitución. Los jesuitas vuelven a ser expulsados. En el año 23 llegan los obispos de San Luis y se rehabilita a Fernando VII como monarca absoluto. Hay otra expulsión, otra supresión de la compañía en el año 35, y luego ya a partir del concordato la vida es más cómoda. Pasamos al siglo XX para ir concluyendo. En el año 31, como podemos ver en la imagen, otro percance para la compañía, llega la Segunda República y pierde su papel la compañía. En el año 39 vuelven a tener un papel destacado, incluso antes en Tenerife,
incluso antes de esa fecha. Y aquí tenemos tres imágenes que son ilustrativas de este siglo XX. La imagen que no tiene pie de foto es el padre More o el padre Moore, que llegó a la parroquia de Santa Cruz. Para algunos compañeros que eran de Tenerife, que investigaron la parroquia de la Concepción, en este caso Margarita Rodríguez González hablaba maravillas del Señor, ya lo veremos ahora. El personaje que aparece a la derecha en una foto personal, pero quizás se apropiaba más, que quedaba más apropiado al acto, es el padre Velázquez García, con la parroquia desarrollado en el tercer mundo, ahora un poco mantenido en Granada por determinadas cuestiones que no vienen a cuento, pero bueno, sigue ahí. Y luego en la parte baja el colegio de la compañía, el colegio nuevo de la Compañía de Jesús, el colegio nuevo de San Ignacio de Loyola. Esto es lo que hay en el siglo XX. Bien, en el año 17 la Compañía de Jesús fue para la capital de Gran Canaria para establecer un colegio, y ese colegio se establece en el mismo edificio que vimos antes, de la iglesia de San Francisco de Borja. El convento resultaba incómodo y entonces se decide hacer un colegio nuevo, que es el que vemos en esas dos fotos, que son de internet, un colegio que lo diseña el arquitecto canario Fernando Navarro, con aportaciones del padre Goborza, que había realizado o había trazado obras de arquitectura en Hispanoamérica. Entonces este colegio se levanta, un colegio que tuvo una fama extraordinaria. Tengamos en cuenta, y lo vamos a ver ahora mismo, que en el colegio de los jesuitas estudiaron personalidades destacadas de la capital de Gran Canaria, entre ellos el conde de la Vega Grande, don Agustín del Castillo, la Barahona, don Agustín Manrique de Lara, el señor Saavedra, con la importancia que tuvo, los Carciemes, como la vamos a ver. En el año 17 el colegio se establece no en este edificio, sino, como dijimos antes, en el de la compañía primitiva, en el de la calle Doctor Chi. En el 17, en el año 24, el 21 pasan a este edificio, un edificio enorme. El edificio se tiró. La fachada que vimos antes, esa fachada de Fernando Navarro, estaba presidida en la parte alta por esta escultura, que ahora está en el patio, y que corresponde a este escultor vasco, Ibesalgo, que trabajó mucho para la compañía en el país vasco. Una imagen magnífica, en principio estaba bastante sucia porque estuvo colocada en la construcción al aire libre, pero hoy está en el patio, rodeada de los comentarios de los niños. Bien. El colegio de San Ignacio con zona, la fachada, ven ustedes la escultura en el frontón, en esa parte alta, los padres de la compañía, laboratorios, las cocinas, más que los laboratorios, y las clases. Esto es lo que comentábamos antes. Allí estudiaron personalidades destacadas de Canarias, como don Pedro Saavedra, José Carlos Mauricio, los Tarciemes, el conde de la Vega Grande y su descendencia masculina, la femenina no, porque en aquella época no podía, salvo el Empreu, el último que nos puso. Y luego atrajo incluso a personalidades destacadas de otras islas. La tradición de colegios privados en Tenerife fue menor que la de la capital de Gran Canaria, y algunos personajes destacados de la vida tinerfeña estudiaron en el internado de los jesuitas, como por ejemplo Tomás Bernardo Cólogan y Ascanio, actual marqués de Sausal, si no me equivoco, y su hermano don Tomás, que vamos a ver en una fotografía. Ellos venían a Las Palmas, había una persona de Las Palmas que recibía a los niños o iba con los padres, hacía una foto, y luego los padres volvían y los niños quedaban ingresados en el colegio. Luego ya con la creación de centros de enseñanza privada de mayor número, pues la capital de Gran Canaria perdió ese peso. Les pido disculpas por la fotografía, que aparece muy negra porque tiene bastante resolución y entonces se me han quedado así. De todas maneras, al final las tengo sueltas, quizás las pueden ustedes ver. El personaje que aparece en pie es don Tomás Cólogan y Ascanio, realizado, como ustedes ven, esto debe ser de los años 40, supongo, y está realizado en el Estudio Moderno de Las Palmas. Cuando el niño viene, el niño todavía se hace una foto, transmite para el colegio, para llevárselas a sus padres a Tenerife, y aquí aparece. Y en la otra foto corresponde
corresponde ya al año 1918. Este niño que vemos estudiaría en el Colegio Nuevo, el que vimos antes, de obra de Fernández Navarro, pero los niños que aparecen en la otra foto, que no sé si se ven, de alguna manera, en algún sentido pueden verse, esos niños estudiaron en el Colegio de la Residencia. Entonces aparece don Diego de Ponte y Arena, don Luis de Llarena, personalidades de Tenerife, del norte de Tenerife, don Juan Pérez Suárez, era un abogado gran canario, pero que vivió en Tenerife, y don Miguel Manrique de la Maciú, que era la persona de Gran Canaria que los recibía, el maestro de ceremonia, el caballero de Calatrava, por tanto una persona aporte para recibir a estos padres y a estos niños. Entonces hacen una foto y en el texto lo que pone es que las fotos se han hecho en la capital de Gran Canaria cuando trajeron a los niños al colegio. La vamos a ver y si quieren las pongo al final. No sé si se ve algo. El problema es de la resolución excesiva. Quité la foto con bastante resolución, entonces le bajé la resolución, la puse de nuevo y claro, por lo visto la memoria de la presentación la guarda y entonces no hay forma. Pero este es el texto. Recuerdo de nuestro viaje para ingreso de los pequeños en el Colegio de Las Palmas, 2 de diciembre del año 18, o sea, estaban en la calle Doctor Chi y los personajes que aparecen y el estudio fotográfico de la calle Triana. Si quieres fotografiar otra vez. Lo que pasa es que no se ve. Está muy negra. Al final la puedo intentar poner. Bien, el colegio primitivo del año 24 y el colegio que se levanta a partir del año 73. El colegio resultaba incómodo, se tira a golpe de ¿cómo se llama? Cuando se ponen carga el golpe de dinamita, los vecinos estaban un poco. Hay una compañera de Gran Canaria y además yo vivía en esa zona, era rellena de Socorro y estaba un poco asustado por el lleno de polvo y por el ruido, pero se tiró esta construcción y se levantó la que vimos, que es obra de Fábrega, el arquitecto Salvador Fábrega. Una construcción de hormigón visto, actualmente está pintado, no era la que había. El padre Ancheta, al que se ha nombrado, una construcción, una obra, como vemos, que se levanta en los años 60, obra de ese personaje que vemos mirando hacia el mar. El padre Moore, que veíamos antes, él mismo, no sé si lo comenté porque se me repito, él mismo se llamaba así mismo el padre Moore, y no el padre Moore, su acento como que irlandés, pero incluso en Málaga lo conocen como el padre Moore. Yo estuve en Málaga hace poco tiempo, fui a la iglesia de Rosita de Málaga y pregunté por el padre Moore, dice, usted llama el padre Moore, nosotros le llamamos el padre Moore, y lo vamos muy bien. Y aquí tenemos a Moore. Él es un cuadro que está en la propia sacristía y luego en esta fotografía su madre, como vamos a ver, en andaluza, su padre irlandés, aunque nació en Nueva York. La labor de este señor fue ingente. Santa Cruz. Margarita Rodríguez González, profesora de la Universidad de Laguna, nos comentaba que la gente necesitaba, iba por la parroquia y era para todo el mundo, incluso iba a comprar con la gente, cuando le pedían una bombona de gas, pues llamaba al señor de la bombona y ya digo, una labor destacada, incluso una labor destacada no solamente en cuanto a la gente menos favorecida, sino en lo que a la investigación se refiere, porque las facilidades eran enormes. La situación actual en la parroquia de la Concepción parece ser otra. Comentario del diario de aviso del 2011, el año en que murió el padre Muro, el padre More. Se le hizo una misa. El More estuvo en la Asunción, en Paraguay, donde tuvo labor docente y se comenta lo de su madre y su padre, y murió en la residencia de El Palo, en la capital malagueña. Bien, esta es la iglesia de los jesuitas de Málaga. Gracias al hermano Alberni, Alberni, que estuvo en el colegio de nuestra ciudad, que es de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, me permitió fotografiar el columbario de la iglesia donde están los restos del padre Alberni. No sé si se le nombre el cuarto de arriba abajo,
con su fecha de defunción. Y ahí está, esta es la residencia del Palo. La residencia del Palo está entre, a las afueras de Málaga, esto es el centro de Málaga, al lado de la Plaza de la Constitución y de la calle Lario. Entonces la residencia del Palo murió el padre. Otro personaje destacado de la represión religiosa, aparte del padre Moore, fue el padre Luis María Eguirao. Estaba antes que Moore, coincidieron los dos, y su labor también fue destacada. Es el personaje que hoy tiene el monumento junto a la cruz que está en la Plaza de la Concepción. Esa cruz, que la impresión que me da es que está encerrada en una jaula, tanto la cruz como el monumento, porque no se ve. Si vayan a ver el monumento y la gente vaya, pues no lo ve por ese parapeto que tiene. Labor también corta, pero destacada de la Universidad de La Laguna, la desarrolló don Nazario González y González, sacerdote jesuita. Un sacerdote jesuita, pues SJ no significa sacerdote jesuita, pero quiere decir que fue miembro de la Compañía de Jesús, porque a veces me dicen, ¿eso es sacerdote jesuita? Digo, no, eso no es sacerdote jesuita. Bien, y estuvo solamente 2 años. Cuando estuvo en Tenerife, si no me equivoco, residió incluso en la iglesia de la Concepción de Santa Cruz, y también se daba algún salto a las Palmas de Gran Canaria, donde impartía conferencias en el colegio de la Compañía de nuestra ciudad. Me comentaba el padre López Pérez que el padre Nazario González ya falleció. En internet no aparece. Nació en el año 28, o sea que, como ustedes ven, de vivir tiene muchos años. Y la obra que aparece al lado derecho es un homenaje que se le hizo en la Universidad de Barcelona, porque él estuvo en La Laguna poco tiempo, y de hecho se fue un mes de diciembre porque le dieron la cátedra en Barcelona y se marchó. Dice, la tradición es que los profesores que tienen un destino permanezcan en el destino que están hasta final de curso, pero yo prefiero irme y se fue en diciembre. Lo recuerdo porque en las clases se voy a hacer una cita de un libro, tomaba un libro y entonces empezaba a leer, se trababa, volvía a entrar, y pasa algo. Y es que tenía un libro en alemán o en inglés que estaba traduciendo directamente, cosa que no se ve todos los días. El padre Velázquez, que aparece en la parte superior, que antes mencionábamos, con la labor en el tercer mundo, en Hispanoamérica y en África. Fue, como ustedes saben, llevó una labor de cierta manera de cura obrero en la península, también corta, porque vino simplemente para esa efeméride del padre Navarrete, que en aquel momento era de Málaga, hoy está en Sevilla, creo. Dio una breve charla en la capital palmera cuando se trajo este Cristo, el Cristo del clavo, en los años 80, obra quizás del escultor malagueño más destacado del siglo XX, de escultura sacra, Francisco Palmaburgo. Palmaburgo incluso estuvo en una procesión en Santa Cruz de la Palma. Con esta diapositiva terminamos, porque en ella se refleja la labor ingente, la labor que no puede ponderarse nunca lo suficientemente, que es la labor de Radio ECA. Fíjense ustedes la cabeza de la foto con en cursiva desde el monte Constantín o Constantino, aparecía en un periódico hace poco, Radio ECA, la emisora cultural de Canarias. La labor no solamente en la enseñanza, en la formación de los jóvenes y no tan jóvenes, porque claro, en los años 60 la primera emisión de Radio ECA ocurrió en el año 65, en febrero, si no me equivoco, del año 65, la tasa de analfabetismo era muy alta, sino la labor que actualmente lleva en relación con las personas en riesgo de exclusión social, la labor que lleva Radio ECA en relación con el medio ambiente, en unas actividades que hay con alumnos de primaria y de secundaria en la isla de Fuerteventura, en relación con el maltrato femenino, el maltrato a la mujer o la violencia de género. Y aquí tenemos al padre Lucas López Pérez,
que se encuentra entre nosotros, y a don Marcelo Pestana, presidente del Cabildo. Como sabemos, el viernes pasado, el día 29, se le concedió a Radio ECA el premio del Cabildo y por tanto de la Isla de La Palma. El día siguiente apareció una información en uno de los periódicos locales. A Gran Canaria solamente llevan dos, no llega otro, el otro que no llega al diario Aviso, y entonces no sé si salió algo, pero en los otros dos, en uno de ellos que no cito, pues aparecía la noticia. Esto es anterior a ese premio. Y en la creación de Radio ECA, aparte de la aportación del Cabildo Gran Canaria en principio y de la Casa Marquesal de Aruca, pues está evidentemente, como es lógico, la labor de los jesuitas. En aquel momento estaba al frente el padre Millet y hoy está don Lucas López. En medio hay otros directores de esta fundación, pero en este caso lo mismo. Bien, la bibliografía ya la tienen ustedes, una obra fundamental para conocer la labor de los jesuitas en Canarias. El libro del padre Escribano Garrido, es su tesis doctoral, magnífica, en la parte derecha, en la obra que comentábamos antes del investigador Jesús Rodríguez Bravo, una obra excelente, con mucha información y bueno, que me gustó mucho cuando la leí. Pasaba un día por la librería diocesana de La Laguna y voy a ver qué hay. Cuando entré un libro de los jesuitas, la portada, que bien, lo compré y no me arrepiento en absoluto. Muy bien, era bueno. Y luego las dos obras del padre Castro, Agustín Castro Perillo, que ya falleció. La primera sobre el colegio, de ahí está sacado ese esquema o ese diagrama que tienen ustedes sobre la presencia de los jesuitas en Canarias. En el otro, que es póstumo, cuando se publica el libro de la derecha, el padre Castro ya estaba muerto, lo había escrito, le había mandado el borrador a don Julio Sánchez Rodríguez, y entonces él le gustó mucho el libro, y la instancia Valdenuevo del padre de don Julio Sánchez Rodríguez, padre Sánchez Rodríguez, pues hizo que este libro viera la luz. Es un libro que se consigue con dificultad, si alguno tiene interés, y no queda ninguno en que se venda. No está a la venta, cuando lo intenté conseguir, está en el Museo Canario, pero lo tiene el padre Morilla. El padre Morilla tiene ejemplares a la venta y se puede adquirir por un precio módico, pero un precio por él, evidentemente, pero se puede comprar. Yo no sé si él lo mandará a Tenerife, si alguien lo pide, pero bueno, en las librerías no sé. Y en este diapositiva final son los agradecimientos. Ustedes dirán, pues si a tanta gente tiene que agradecer, no hizo nada. Simplemente son las personas que colaboraron. Evidentemente hay una persona que destaca con un título distinto, don Lucas López, por el cargo que lleva, y don José La Bandera, porque él siempre ha dicho que es don José La Bandera, pero es pura cosa. Don le sirve, que prefiere que le llamen, en estos casos Reverendo, y el resto me disculpa si pongo simplemente el nombre y apellido, pero me gusta destacarlo porque son las personas que han contribuido a que esto que he expuesto haya llegado a ustedes. Muchas gracias, nada más. Algo en lo que me haya equivocado o algo que añadir. Sí. Bueno, yo quería hacer nomás una reflexión sobre la expulsión de los jesuitas por Carlos III. Yo creo que Carlos III, yo creo un poco esto porque partía Glass, George Glass, el creador escocés que estuvo aquí, pues ya habla de esto aquí en 1664 y 1667, que desaparece la compañía de Gran Canaria, del resto del Imperio Español. Lo que quería decir es que yo creo que Carlos III se ha esforzado a expulsar la compañía de Jesús, porque ella ha sido expulsada de Portugal, había sido expulsada de Francia,
había sido usada por su hermano de los reinos de Nápoles y Sicilia, los Borbones de Nápoles y Sicilia. Ya no quedaban reinos católicos, sino el Imperio Austrohúngaro y el norte de Italia. Los otros reinos, Prusia era protestante, el Imperio anglosajón, anglicano o protestante también, el Imperio ruso pues era ortodoxo. Yo creo que se vio forzado, yo creo que fue la Ilustración, yo creo que él se vio forzado a suprimir la Compañía de Jesús, que luego va a ser suprimida por el Papa. Claro, porque Es lo que vemos. el resto de los estados que ha nombrado, los reinos que ha nombrado, eran también en el momento monarquía absoluta. Es la reflexión que quería hacer. Era en cadena, fue en cadena hasta que el Papa ya la suprimió. Creo que fue un choque con la Ilustración o algo así. Que luego se arrepintieron porque la conveníamos de otra vez. Bueno, a hacer compañía y a entrar en la Iglesia Católica. ¿Algún comentario, Padre Lucas? Quería hacerte una pregunta. En algo de lo que has visto, ¿has encontrado alguna justificación de por qué no llegó a Canarias un modelo de arquitectura de la compañía que está en todos sitios donde los jesuitas estuvieron, al menos lo que yo he visto, menos en Canarias? O si hubo algún plan de arquitectura jesuítica, de concepto de arquitectura jesuítica. Bueno, sí que hay, vamos, no de manera clara, pero sí que lo hay en las iglesias de Canarias. De hecho, también lo podemos hacer cualquiera, pero lo ha hecho el padre Jesús Rodríguez Bravo. Compara las tres fachadas de esta, que es la más simple, la de San Luis Gonzaga y la de Las Palmas, tiene esquemas similares. El padre Gómez, que citábamos antes, desde la península da orientaciones y sendero igual. Lo que pasa es que, claro, que vamos, lo que llegaba era un poco light y descafeinado, pero sí es que hay concomitancia. La península no de manera neta y clara, pero sí que claro que también el debate de Canarias no todo, y como ahora llega tarde, pero hay cierto paralelismo. Llega tarde lo bueno y lo malo. Yo tengo una pregunta y luego si quiero un comentario, pero la pregunta es porque no lo sé, ¿por qué los jesuitas en Las Palmas consiguen o hacen el templo con la orientación que tiene, cuando efectivamente normalmente el altar tenía que mirar al sol naciente, ¿no? Y sin embargo es la única iglesia de Vegueta que mira en otra dirección? Yo no sé si es por llevar la contraria, que siempre hemos sido un poquito así, o si era algún otro motivo de origen urbanístico que desconozca. Sí, la cuestión de la iglesia de los jesuitas, San Francisco de Borja, es el solar. Podrían haber tomado la solución de San Francisco de Asís de Las Palmas o de Santo Domingo, que tienen la puerta por un lado, pero ellos no, la fachada hacia adelante, y por tanto quedó con una orientación distinta. En la iglesia de San Luis Gonzaga de la Orotava, Alejandro, bueno, los que se de la Orotava me corrigen, no tienen la orientación este-oeste, sino oeste-este, porque tienen la misma orientación que la Concepción, pero la Concepción se cambió de orientación. Entonces ellos lo que hicieron fue adaptarse al solar que tienen, que es un poco largo, y poner la fachada para acá, porque si no tenía que haber puesto la entrada por el costado del Evangelio. Y el comentario era solamente un agradecimiento por el esfuerzo hecho para enseñarnos algo de nuestra propia historia y reconocernos en ella. La verdad es que a mí me impresiona mucho ver como en términos teológicos diría que nuestra historia está llena de gracia y pecado. En términos humanísticos está siempre de un esfuerzo por intentar responder a lo que entendíamos que era la misión de mayor servicio en cada momento, ¿no? Que no siempre acertamos. Yo cuando veo el antiguo colegio de Las Palmas y la evolución posterior, digo, bueno, realmente no entiendo muy bien cómo el arquitecto Fábregas hizo lo que hizo, donde había antes lo que había, ¿no? Me imagino que, sé que el edificio anterior se deterioró muchísimo porque estaba pegado junto al mar. El actual le pasa el mismo problema. Hace 2-3 años
la fachada se caía a trozos porque el hormigón se reventaba desde dentro porque la marecía había destrozado las agujas de hierro, de acero que tiene dentro, ¿no? De cemento armado, pero la verdad es que me impresiona mucho el cambio de estética, ¿no? Sí, está muy llamativo. Fernando Navarro era Fernando Navarro y Pablo Iglesias, claro, son otros tiempos. Quería insistir también en la importancia que tuvo la enseñanza en la Compañía de Jesús. La enseñanza, por eso lo comentaba al principio, aparecía San Luis Gonzaga, que es santo de vida efímera, pues la relevancia que tuvo este aspecto en la Compañía de Jesús, una enseñanza además práctica, pragmática, no teórica. Entonces era y además gratuita. Parece que estamos en lo actual, es decir, la enseñanza en gran parte para los jóvenes, la gramática, la enseñanza primaria, la desarrollaban o la realizaban de manera gratuita, y eso hay que destacar en la compañía. Ya incluso en el siglo XIX, incluso finales del XIX, hay tres personajes claves en Gran Canaria, ahora de los tres. Domingo J. Navarro, que no era precisamente un personaje afín a la Iglesia, él habla con tristeza de la expulsión de los jesuitas. Domingo J. Navarro, el autor del Recuerdo con un Montón. Don Agustín Millares Torres también hace lo mismo, se lamenta de lo que ocurrió con la expulsión. Y lo mismo el doctor Chile, son tres puntales de la vida cultural Gran Canaria que lamentaron esa marcha. Sí. Perdón, que antes me interrumpí, ¿no? Dos invitaciones. Una, a que se divulgue la claridad de una mujer de Catalina cuando les acogen, sabe la cultura que está allí y no dejan que se pierda en el solar europeo. Ese sería un aspecto que convendría encontrarnos con ellos para... se habla mucho de cultura, de formación y nos perdemos. Yo creo que esa puede ser una buena fuente. Y la otra, una revisión de divulgación del sistema educativo de los jesuitas. Se han citado personas de las islas. La diferencia entre una persona educada en los jesuitas y cualquier otra institución, la solidez de pensamiento, de dominio del lenguaje como guía al pensamiento, no como construcción gramática, creo que son dos aspectos que convendría poner muy bien. Se nombra a Mauricio, uno de los tres parlamentarios más claros no ya de Canarias, la claridad de este fenómeno, y muchísima gente se nota, los profesionales educados de los años 40 hasta los 60 y tantos, que hayan expuesto jesuitas. Entonces conviene divulgar esa parte. Se ha divulgado, creo que insuficientemente, no me importa someterme a las críticas, la magnífica labor de Radio ECA en rescatar a los analfabetos. Se ha cogido, yo creo que ha pasado muy light el 50 aniversario, me refiero a las instituciones, o sea, lo que debe Canarias a Radio ECA, pero luego al mundo de los que luego serán intelectuales, personas públicas. Creo que son dos aspectos que convendría ir poniendo. Antes, en una referencia de pasaje, que siempre hemos ido un poco a la contra, si orientamos gracias a los jesuitas, por eso son expulsados, por tenerles, ¿no? Entonces, creo que el pensamiento ahí culto y puesto tendría que irlo divulgando bien. Esa es una invitación que hago yo y que convendría que no dejáramos ese desafío de conocer cómo se construye pensamiento a través del trabajo. Sí. Y además que ese tipo de enseñanza ya parte prácticamente, aunque en principio Ignacio de Loyola no estaba de acuerdo en crear colegios, parte desde su propia época, es decir, también vamos a llevar un tipo de enseñanza distinto, donde lo importante se habla del aspecto verbal, la comunicación, y el carácter pragmático, práctico de esa enseñanza. Sí, don Bernardo y don Tomás Córdoba, y hay más gente, me imagino, lo que pasa es que no he tenido acceso a los archivos del colegio de la compañía, del colegio de los jesuitas. Si van a Gran Canaria, por algo sería.
formarse y estar los niños, aquellos niños de 15, 16 años, pues varios meses separados de sus padres en una residencia. Bueno, que eso era algo relativamente común, pero ahí está. Estoy de acuerdo con usted. De acuerdo. ¿Alguna intervención más? Pues muchas gracias y espero que, en fin, que sigamos recordando y teniendo en la mente a la compañía de Jesús y la labor que tuvo. Hay mucho patrimonio todavía desconocido de los tres colegios de Gran Canaria, ¿no? Que tuvo la suerte de que al poco tiempo ya pasó a ser seminario y se mantuvo lo que había, pero el colegio de la Rotava y el colegio de la Laguna. Hay repartido por las iglesias, pero incluso lo que antes les comentaba, el retablo de este oratorio y los dos santos no se perdieron, en alguna parte de los estados. Tiraron, había que investigar más ese asunto. Nada más, muchas gracias. Y siento por que se ha hecho un poco largo, son las 8:30.